su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor bendiga a todos ustedes, amables televidentes y radioyentes. Estamos agradecidos con Dios porque nos da el privilegio de poder seguir buscando su presencia. Estamos, recuerden, camino al cielo. Estamos aquí como peregrinos y advenedizos. Y es Dios el que nos permite iniciar una nueva semana, ahora enfocándonos en otra lección más que Él quiere que aprendamos en este caminar con Dios. Así que le doy a usted la bienvenida mientras maneja, tal vez, mientras esté en su casa o en su oficina. Bienvenido a este programa, el cual le llamamos el estudio de la lección de la escuela sabática. Voy a desarrollar la lección durante toda esta semana con mi hermana Mayra Dimas, a quien le doy la bienvenida. Buenos días. Buenos días, pastor. Es un gusto estar aquí con ustedes. Me alegra que el Señor me dé el privilegio de poder dirigirme a ustedes y ser parte de este estudio, que ustedes puedan prestarnos unos minutos del tiempo que Dios les ha dado. Yo sé que el Señor se agrada que usted le busque, que usted quiera aprender más de Él, porque el Señor desea lo mejor para ustedes como también para nosotros, y es un gran honor poder estar aquí, entrar a sus hogares o donde sea que usted se encuentre. Nos alegra que pueda permitir que nosotros podamos participar y nuestro Dios pueda hacer la obra en ustedes como la está haciendo con nosotros. Así que es un gusto, feliz día, bendiciones para todos, y queremos que esta lección pueda ser una bendición como sé que la ha sido todas estas lecciones que hemos estado teniendo en el pasado, y sé que Dios nos habla nuevamente con esta lección y con la vida de Enoc. Así que vamos a invitarles, todos aquellos que puedan y tienen la posibilidad de arrodillarse, vamos a orar, pedirle a nuestro Dios que nos ayude para iniciar este estudio. Oremos. Querido Padre Celestial, estamos tan agradecidos porque eres ese Dios de amor, ese Dios que en cualquier cosa que nosotros podamos poner nuestra vista humana, en la creación, en las maravillas, en nuestra familia, en tantas cosas que tú has dejado, tú nos enseñas cuán grande eres, cuán bueno, cuán misericordioso, cuán paciente, y estás ahí siempre para enseñarnos, para mostrarnos. Y ahora, Señor, no es la excepción. Aquí están estos medios por los cuales tú también quieres que todos aquellos sean alcanzados y puedan entender, Señor, cuál es el propósito por el cual están aquí, y que ellos puedan crecer y puedan aprender, así como Enoc caminaba contigo. También nosotros queremos tener ese anhelo y ese deseo de poder estar en armonía contigo. Amén. Bendice este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, la lección que tenemos para hoy tiene por título El único anhelo de Enoc. Ese es el título de la semana. ¿Cuál sería ese anhelo de Enoc? Queremos nosotros compartir con ustedes, y hay un párrafo aquí que quiero decirles, pero antes hay una declaración en este libro que esta mensajera, nosotros creemos que Dios la usó, y todo lo que está ahí es para nuestro beneficio espiritual, y está en este libro, Obreros Evangélicos, que sintetiza el anhelo de Enoc. Allí nos dice: durante 300 años Enoc había estado buscando la pureza de corazón a fin de estar en armonía con el cielo. Así que para mí el anhelo de Enoc, aquí nosotros lo podemos ver que era pureza de corazón, y para estar en armonía con Dios. ¿Cuántos quisiéramos tener esa pureza, verdad? Interesante.
pureza de corazón. Según el versículo de memoria, ¿cómo podríamos nosotros lograr esa pureza de corazón? Sí, vamos a verlo nosotros, obedeciendo aquí sus mandamientos. Vamos a buscarlo, lo que nos dice el versículo. Todo aquel que se le sea posible y tenga una Biblia a la mano o su teléfono pueda buscarlo. Salmos 48. Salmos 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué lindo este texto, como nosotros podamos tener ese anhelo, amigos, hermanos, que así como el salmista, tanto como Enoc, por lo poco que se dice, pero mucho, aquí nosotros podemos ver ese anhelo que ellos tenían de agradar a Dios, que nosotros también podamos querer agradar a nuestro Dios, y como ellos lo agradaban, ¿a qué dice? Guardando su ley. Ellos lo tenían en medio de su corazón. Así que nosotros también queremos que esa misma ley, esa misma obediencia, podamos también desarrollarla y podamos hacerlo todo con agrado. Saben, hermanos, que si nosotros lográramos entender verdaderamente lo que está encerrado en este texto, todos nos gozáramos en obedecer los mandamientos de Dios. Amén. Porque nosotros miramos aquí al salmista que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, porque tu ley está en medio de mi corazón. Pero resulta de que en sí, más cercano al original, hay Biblias que han traducido: porque tu ley está en medio de mis entrañas. Saben, hermanos, que lo que nos dice el salmista acá es de que le era un agrado, le era un gozo guardar los mandamientos. Amén. No guardaba los mandamientos como una simple lista de reglamentos. No. Guardaba los mandamientos porque sabía que guardándolos reflejaba el carácter de su Dios. Y cuando tú miras los mandamientos de esa manera, mi hermano, cuando tú ves los mandamientos como un trasunto del carácter de Dios, tú los vas a guardar, no con un énfasis legalista, sino con un gozo, porque sabes que de esa manera estás tú imitando el carácter de Dios. Amén. Entonces nosotros miramos que, según el versículo de memoria, esa pureza de corazón, hermanos, se alcanza obedeciendo los principios divinos manifestados en la santa ley de Dios. Cuando la ley de Dios está en el corazón, hermanos, y uno se agrada en obedecerla, porque uno sabe que con eso está imitando el carácter del Señor, hermanos, uno ahí empieza a ver cómo la vida de uno se va asemejando más a Dios. Amén. Uno va viendo cómo la vida de uno ya no es igual. Ya uno lo hace gozándose, deleitándose. Entonces guardas el sábado como con felicidad. Entonces ya tú ya no adulteras, pero no lo haces con un pesar de que yo quiero cometer adulterio y no me deje esta ley. No. Simplemente lo haces como una manifestación de alegría, porque tú estás reflejando con eso el carácter de tu Dios. Bueno, de esa manera, según nosotros vemos, pues la gente como el salmista, sincera, piadosa, ellos entraban en ese camino de pureza. Y según el don de profecía Madrita, ¿de qué otra manera podemos alcanzar esa pureza de corazón? Sí, aquí nos dice en los lugares celestiales, en la página 36, cultivad tan solo aquellos pensamientos y sentimientos que produzcan gratitud y alabanza. Mire. Wow, ojalá que todos pudiéramos tener ese anhelo, como decimos, de cultivar esos pensamientos y sentimientos que produzcan alabanza. A veces nosotros producimos quejas, chisme, murmuración, tantas otras cosas, pero qué bonito fuera que nosotros podamos
cultivar esos pensamientos de gratitud y alabanza, así como el salmista, y también sabemos que Enoc se agradaba en hacer la voluntad de Dios y cumplir todos sus requerimientos. Bueno, mis amigos televidentes y radioyentes, en ese anhelo de Enoc del cual estamos hablando, el cual consistía en alcanzar una pureza de corazón, según el subtítulo de la lección de hoy, Mayrita, Enoc tenía un propósito, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Y aunque aquí no nos lo dice explícitamente, pero nosotros podemos ver y podemos decir que ese anhelo y ese propósito que ellos tenían era la santidad y la humildad. Así que esas dos características que Enoc tenía como cristiano que era, vamos a verlo. ¿Por qué nosotros pensamos o decimos que podía ser así? Primera de Pedro 1:16. Vamos a invitarles que puedan buscar Primera de Pedro 1:16. Y nos dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así que aquí nos hacen una gran invitación, ¿verdad, pastor? Sed santos, porque yo soy santo. En otras palabras, Enoc, aparte de su anhelo, que era alcanzar la pureza de corazón, él tenía también ese propósito. El propósito de, con esa pureza de corazón, santificarse cada día. Amén. Porque Dios había dicho con mucha anticipación, cuando Él tomó al pueblo, por ejemplo, de Israel, Él les dijo claramente: vosotros me seréis, les dijo, un pueblo santo. Entonces, hermano, santo es alguien que se aparta para servir a Dios, alguien que se consagra para servir a Dios. ¿Y con qué imperativo? ¿Con qué modo imperativo, hermanos? Las Escrituras nos dicen: sean santos, dice Dios, porque yo soy santo. Así que este propósito de la santidad, hermanos, es algo que nosotros debemos de mantener también, al igual que Enoc. Pero había otro propósito más. ¿Cuál era? Claro que sí, vamos a buscarlo en Juan 3:30. Juan, capítulo 3, versículo 30. Y nos dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Entonces aquí podemos ver, pastor, la humildad. Aquí podemos ver cómo nosotros tenemos que reconocer que no es por nosotros, que no es a nosotros, sino que nosotros tenemos que desear la santidad como también la humildad. Y es que al final, pastor, solo van a haber dos grupos: aquellos que sean fieles a Dios, que obedezcan a Dios, y aquellos que no lo sean. Y el Señor, cuando nosotros seamos llamados a juicio, pues nomás ahí va a estar la decisión en esos dos grupos. Y el Señor nos ha dejado explícitamente qué es lo que Él quiere. Pues Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Así que ahí tenemos nosotros eso para poder seguir esa santidad, como también la humildad. Qué interesante, hermanos, cómo cuando una persona se propone alcanzar esa pureza de corazón a través de la obediencia a los principios divinos reflejados en los mandamientos, como también al mismo tiempo se propone, pues, con esa manera de vivir, alcanzar esa santidad. Y, hermanos, viene como resultado también la virtud de ser humilde. Amén. Yo me impresiona mucho las palabras que son dichas aquí por Juan el Bautista. Cuando él sabe que Cristo viene ahora para iniciar su ministerio a una temprana edad, a una edad donde él pudiera decirse: oye, tú tienes, como dicen, madera todavía para seguir pues desarrollando tu ministerio. Como él a esa edad dicen: bueno, ahora dice es necesario que él crezca y que yo mengüe.
¿Saben cómo se le llama eso? Abnegación. Amén. Negarse a uno mismo. Humildad, como decía Mayrita. Mis hermanos, este siervo de Dios, Enoc, como decía aquí mi hermana, aunque no lo diga explícitamente la lección, que eran sus propósitos, pero uno sin duda tiene que pensar de que este siervo del Señor tuvo que haber tenido esto. En sus anhelos, él tuvo que haber tenido esto. El de tener un corazón puro, el de ser un hombre santo y el de ser un hombre humilde. Estas son cualidades de un carácter, hermanos, que no es otro que el de Dios. Amén. Es interesante estas dos cualidades que Enoc sin duda tuvo como propósito, pero como el don profético dice que las podemos alcanzar nosotros también, Mayrita. Claro que sí. Aquí nos dice, contemplando a Cristo seremos transformados. Y al meditar en las perfecciones de nuestro modelo divino, desearemos llegar a ser cambiados completamente y renovados a la imagen de su pureza. El alma tendrá hambre y sed de hacer como aquel a quien adoramos. Cuanto más concentrados nuestros pensamientos en Cristo, más hablaremos de Él a otros y lo representaremos ante el mundo. Se nos llama a salir y a separarnos del mundo para que seamos hijos e hijas del Altísimo, y estamos bajo la sagrada obligación de glorificar a Dios como hijos suyos en la tierra. Entonces es esencial que la mente se fije en Cristo para que podamos esperar hasta el fin de la gracia que se nos trae cuando Jesucristo se manifieste. Aquí está en Comentarios Bíblicos Adventistas, tomo 7A, página 124. Qué grande legado tenemos y cuántas cosas tenemos que aprender, pastor. Cuánto necesitamos nosotros abrazar, cuánto necesitamos comprender y ver que Dios quiere pureza, Dios quiere santidad, Dios quiere humildad, Dios quiere abnegación, como decía el pastor. Muchas cosas que nosotros necesitamos poner en práctica y solo nuestro Dios nos puede ayudar a alcanzar. Y esta declaración me gusta porque es posible que alguien diga, oh, dijeron de que la pureza se alcanza pues con obedecer los mandamientos, los propósitos, era que no, pues quería ser santo y humilde. Y alguien podría pensar de que a lo mejor nosotros estamos haciendo eso o diciéndolo como un legalismo. Pero miren qué bonita la declaración de la sierva del Señor Elena White. Dice, contemplando a Cristo. Amén. Contemplándolo a Él es que se es transformado. Y al meditar en las perfecciones de Él como modelo divino, entonces dice, le brota a uno, dice, el deseo de querer llegar a ser cambiado completamente y renovado a la imagen de su pureza. Amén. Hermanos, cuando yo miro a Cristo un hombre puro. Yo veo una mirada pura. Yo veo palabras puras, pensamientos puros. No hay nada en él, hermanos, contaminado. Y yo lo veo a él diciéndome, ¿y tú me amas? Y yo le digo, sí, Señor, yo te amo. Entonces me dice él, guarda mis mandamientos entonces. Guarda mis mandamientos porque entonces tú vas a imitar como soy yo. Porque esos mandamientos son la copia de mi carácter. Son el trasunto de mi carácter. Así que si me amas, guárdalos y mirarás cómo con esa forma de vivir que yo te pido allí, prácticamente estarás imitándome. Hermanos, ¿por qué vuelvo a meter los mandamientos? Porque no se trata de contemplar en el sentido de un arrobamiento, de un éxtasis y me quedo yo mirándolo. No, hermano, se trata de contemplarle a él su vida, de contemplarle a él cómo actuaba. Y Elena White dice, cuando lo hagas, dice, vas a ser transformado. Amén. Cuando medites, dice, cuán perfecto es Él, vas a desear llegar, dice, a ser cambiado y a querer ser renovado
por la imagen de su pureza. Bueno, hermanos, aquí hay varias declaraciones que impactan, Sí. como por ejemplo esta, Mayrita, de que el alma que tendrá, dice, tendrá hambre Hambre y sed de hacerse como aquel a quien adoramos. Separarnos del mundo también. Amén. La verdad, hermanos, cuando usted comienza a meditar en el Señor, en su vida, en quién es Él, y usted lo ama tanto y usted quiere agradarlo, usted no le va a venir otra cosa más que el deseo de querer hacer lo que Él hacía. Amén. Así que en este propósito de ser santos y humildes, y como Elena White dice que lo podemos conseguir, pues observando a Jesús como Él era, en esto, hermanos, como Enoc, pues estamos mirando, aplicándole a él esa forma de vivir, estamos viendo que en esto, Mayrita, sin duda Enoc fue diferente a Lucifer. Claro que sí, muy diferente, así que vamos a verlo. Y aquí nosotros vamos a tocar dos citas y vamos a ver la diferencia, vamos a ver lo opuesto que había entre Enoc y Lucifer. Ahí vamos a invitarles que puedan buscar Isaías 14, 12 al 14. Isaías 14, 12 al 14. Y nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Como vemos aquí la altivez, la arrogancia, como vemos aquí esos, lo de enaltecerse que él tenía, ¿verdad? Porque él quería exhibir sus atributos, quería exhibir lo que él pensaba que tenía y no era por él mismo. Exacto. Así que muchas veces nosotros tenemos alguna posición y sabemos que Lucifer ocupaba un puesto muy alto, y a veces eso puede llevar a alguien a que quererse enaltecer. Y mucho cuidado, porque todo lo que tenemos es gracias a Dios. Por Él es que nosotros alcanzamos, o Él nos da ese privilegio de poderle servir y poder llegar donde hemos estado o donde Él quiere que estemos. Así que tenemos que tener cuidado de no caer en ese pecado que cayó Lucifer, que fue la exaltación propia, la altivez, y podemos derivar ahí muchas cosas, ¿verdad? Bueno, hermanos, nosotros estamos viendo aquí todas estas características porque siempre estamos en el contexto de quién fue Enoc, porque solo hemos encontrado unas poquitas declaraciones en las Escrituras acerca de quién es él, que caminó con Dios y se lo llevó el Señor. Pero nosotros estamos viendo ahora muchas características que debe tener un cristiano, y que sin duda Enoc las tuvo, y por eso es que fue un candidato idóneo para ser llevado al cielo, y las logró en vida, las logró aquí en el mundo, mientras se relacionaba con la gente. Y nosotros vemos de que, mirando anteriormente, lo que ya hemos dicho, y lo voy a recalcar, pureza de corazón, santidad y humildad, nosotros vemos que en eso, en este punto de la humildad, cuán distinto fue a Lucifer. Porque como ustedes pueden mirar aquí en el texto bíblico, Lucifer dice que él quería ser semejante a Dios. Hermanos, este personaje, Lucifer, quería ser semejante a Dios, pero en posición, no en carácter. ¿Se dan cuenta? Hermanos, cuán distinto es el ser semejante a Dios en carácter. Cuando se quiere ser semejante a Dios en carácter, uno empieza a ver de que uno entonces tiene que amar, tiene que ser humilde, no tiene que ser orgulloso. Nosotros encontramos aquí a un personaje exaltándose a sí mismo, enalteciéndose, en toda la esencia del orgullo. Hermanos, el orgullo y el egoísmo son la raíz de todo pecado. Así que nosotros tenemos aquí un hombre que le está prácticamente
dando, digámoslo así, rienda suelta, digámoslo, a la raíz del pecado, al orgullo, al deseo de exaltarse, al deseo de ser como Dios, pero en posición, no en carácter. Y cómo podemos ver entonces que Enoc fue de distinto a este personaje. ¿Y qué dijo Jesús con respecto a la humildad y de querer uno andarse enalteciendo, Mayrita? Sí, vamos a buscarlo ahí en Lucas 14:11. Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuánto necesitamos aquí nosotros aprender? Pero nosotros como seres humanos siempre hacemos lo contrario, todo hacemos al revés. Nosotros queremos ser grandes, queremos que todo mundo nos sirva o que todo esté a nuestros pies, pero necesitamos aprender a ser humildes, y si nosotros queremos ser exaltados por nuestro Dios, necesitamos la humildad primero, la abnegación, necesitamos ser puros de corazón, como decía el pastor, necesitamos humillarnos, ser santos, y pues ahí tenemos nuestro mayor ejemplo, Cristo Jesús. Él es el que vino a mostrarnos cómo hacer las cosas, cómo Él servía a su Padre voluntariamente y siempre quería agradarle. Así que Él nos invita a nosotros y nos dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, ¿quién es el que va a ser enaltecido? Sin duda, el que se olvida de sus intereses personales y se enfoca más bien en los intereses de otro. Sin duda, el que se ocupa en animar y ayudar a otros, ese, hermanos, ese, un día Dios lo enaltecerá. Nosotros vemos que el pasaporte, digámoslo así, para entrar al ensalzamiento en el reino de Dios, el pasaporte es la humildad. Amén. Y aquí es donde pues deberíamos nosotros pues evaluarnos, ¿verdad? Y mirar cómo somos nosotros. Mayrita, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando uno pues no quiere entrar por ese camino de la humildad? Y aún como cristiano en la iglesia, uno siempre pues no quiere, como dicen, bajarse del caballo. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que se introduce en el pueblo de Dios cuando uno anda buscando el enaltecimiento? Vamos a leerlo. Vamos a invitar que pongan atención, escuchen este comentario de la pluma inspirada, y nos dice: Lucifer había dicho, seré semejante al Altísimo, y su deseo de exaltación había introducido la lucha en los atrios celestiales, y desterrado una multitud de las huestes de Dios. Si Lucifer hubiese deseado realmente ser como el Altísimo, no habría abandonado el puesto que le había sido señalado en el cielo, porque el Espíritu del Altísimo se manifiesta sirviendo. ¿Escuchó bien? El Espíritu del Altísimo se manifiesta sirviendo abnegadamente. Lucifer deseaba el poder de Dios, pero no su carácter. Buscaba para sí el lugar más alto, y todo ser impulsado por su espíritu hará lo mismo. Así resultan inevitables el enajenamiento, la discordia y la contención. Contención. Esto está en el deseado de todas las gentes, página 402 y 403. Ay, pastor, yo cuando leo me pongo a meditar y a pensar y digo yo, ¿será que nosotros estaremos con estas características de que se introducieron en Lucifer? Todo esto del exaltamiento, todo esto de esa discordia, cómo él con eso inició esa guerra, esa lucha en el cielo, y puso en contienda a aquellos ángeles que eran santos, perfectos, sin ningún mal pensamiento, pues no sabían lo que era pecado, y cómo por el orgullo, por la altivez, el ensalzamiento, el querer ser como Dios, todo lo que se creó, y cómo ha venido eso perjudicando hasta nuestros días, cómo
Satanás nunca se imaginó todo lo que él iba a acarrear con ese sentimiento, ese pensamiento, eso que él empezó a desarrollar. Y nosotros a veces no tenemos ni idea de cómo nuestra conducta, lo que estamos albergando, lo que nosotros estamos sintiendo, y lo compartimos a veces con otros en nuestra iglesia, con nuestros hermanos, y creamos esa discordia, creamos esa lucha, esa división, y pensamos que estamos bien, y más no sabemos que al final eso traerá destrucción, miseria, y Satanás, pues, por estar con eso, va a perderse para siempre. Qué triste es llegar hasta esa situación. Amable televidente y radioyente, yo creo que este es un momento para reflexionar muy en nuestro interior. Este es un momento para nosotros mirarnos y mirarnos en la santa ley de Dios. Mirar cómo nosotros andamos en esa imitación del carácter de Dios. La señora Elena White, sierva de Dios, lo ha recalcado bien en esta cita. Satanás, dice, buscaba el lugar más alto. Él buscaba, dice, el poder de Dios, pero no buscaba su carácter. Él buscaba estar siempre en una posición donde tuviera él el protagonismo, donde él fuera el centro, donde él fuera el que pues lo reconocieran. Y digo que este es el momento para evaluarse uno, hermanos, porque sin duda más de alguno, yo mismo, Mayrita, cualquiera aquí, si uno es sincero con Dios de corazón, uno va a encontrar que a veces uno le da cabida a este tipo de defecto, como es el ser orgulloso. Y es lamentable lo que uno puede llegar a hacer en el pueblo de Dios en la medida en que uno le da cabida a eso. Puede generar discordias entre los hermanos, puede generar distanciamiento, eso es lo que significa enajenamiento, puede generar contienda, tanto, hermanos, que la verdad uno puede ser instrumento de Satanás. Pero bueno, así nosotros ahora, el Señor nos ha hablado, y en esta lección Él ha puesto pues bien en claro cuáles fueron los propósitos de Enoc, cuál era el anhelo de él. Y hermanos, ya mañana miraremos si nosotros podemos andar en esos caminos. Por ahora quiero terminar diciéndoles que oremos. Oremos al Señor, hermanos, para que Él desarraigue de nuestro interior ese mal de la exaltación propia. Amén. Oremos para que el Señor desarraigue de nosotros, hermanos, esa maldad tan metida que hay en los hogares, en los matrimonios, en los esposos, en las esposas, en los miembros de iglesia, como es el orgullo. Hermanos, que en lugar de andar buscando que nos exalten, que nos reconozcan, que hablen bien de nosotros, en lugar de eso, hermanos, mejor busquemos lo que sin duda buscó Enoc: la pureza de corazón, la santidad y la humildad. Amén. ¿Y qué te parece si en este momento oramos y le pedimos al Señor eso para contrarrestar la obra maléfica de Satanás en nuestra vida? Vamos a orar, ¿qué te parece? Nos vamos a arrodillar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Oh Dios eterno y soberano, hemos estudiado, Señor, acerca del anhelo de Enoc, y hemos visto, Padre, que aparte de alcanzar esa pureza de corazón que él deseaba, también se proponía ser un hombre santo y humilde. Amén. Y nosotros vemos, Padre, que ese tipo de vida, ese tipo de características, pues son muy distintas a aquellas que un día Lucifer manifestó. Y lamentablemente, Señor, pues nosotros a veces pues nos ponemos más a imitarlo a él, a Lucifer, con esa manera de
de vivir enaltecidamente, orgullosos. Oh Señor, nosotros nos estamos haciendo mucho daño con esa forma de ser. Pero ahora, Padre, nosotros te pedimos perdón por no haber cooperado contigo hasta aquí, por haber permitido que las características de Lucifer se revelen en nosotros, se manifiesten. Hoy, Señor, te pedimos perdón, pero al mismo tiempo te rogamos que nos ayudes a decir lo mismo que decía el salmista: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, porque tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Es decir, Padre, te rogamos que nos ayudes para, de ahora en adelante, esa santa ley, sus principios, sus mandamientos, estén tan entrañablemente en nosotros, que los guardemos alegremente, porque con eso, Padre, nosotros estamos reflejando tu carácter. Y esa santidad y humildad que tu siervo Enoc sin duda tuvo, Señor, te rogamos que nos ayudes a nosotros también a poder reflejarla en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a mantenernos como Juan el Bautista, que le daba el lugar al otro cuando fuera necesario, a cambio de que el otro creciera. Señor, ayúdanos. La palabra nos enseña cómo verdaderamente debe ser el cristiano. Te pido que hoy nosotros, Señor, por tu gracia, nos hagamos más santos, más apartados para ti, y nos hagamos más humildes y más puros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús.